Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Estamos estudiando en estos días el Salmo 27, aquel que para mí fue un salmo de mucha bendición en momentos cruciales de mi vida. Y donde el rey David, su autor, expresaba lo que para él era el Señor. En momentos de guerra, en momentos de dificultad, en momentos donde tenía esa sensación de que se unían los enemigos contra él. Y en el versículo 5 dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Esto es lo que él sabía que hacía el Señor con él. Pero los salmos tienen también una faceta profética. David era rey, era un salmista, pero también profeta. Y en este caso hablaba proféticamente de la salvación que traía el Señor y de qué implicaba esa salvación para nosotros en el momento actual, pero también cuando ocurran los eventos finales. Y dice, porque él, cuando dice porque, se refería a todo lo anterior que hemos visto en programas anteriores. Cuando dice que él es mi pastor, que el Señor nos guardará, por eso no temeré. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, cuando se dice porque él, se estaba refiriendo a todo lo que habías descrito anteriormente y se refiere a todo aquello que nosotros podemos vivir como ataques, momentos de dificultad. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Porque Dios es nuestro escondedero. El escondedero es el lugar, el escogido. Antiguamente, casi todas las casas o todas las personas procuraban tener un escondedero, que era un lugar oculto. Aquellos que, por ejemplo, tenían debajo del suelo un lugar donde esconderse y taparse y que cuando venga el enemigo no lo encuentre. Ese es el escondedero. Porque Él me esconderá. Cuando dice que el Señor es nuestro escondedero, en Él nos escondemos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal. En el momento del mal nos escondemos en su presencia. Como cuando el pueblo de Israel iba a caer la 10ª plaga estando en Egipto, y Dios mandó que por familia se reuniesen, hiciesen el sacrificio del cordero para comer y tomasen un hisopo con el cual pintasen con la sangre del cordero el dintel de esa puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasó por allí, hizo Pascua, significa pasó por alto. Esa sangre es nuestro escondedero. En su presencia nos escondemos y bajo la sangre del cordero nos escondemos en el día del mal. Esto significa en el momento
en que estamos pasando por ataques, nos cubrimos en su presencia, nos refugiamos en su presencia. Pero también implica que aquellos que estamos bajo la sangre de Cristo, en el día del mal, en el día que ocurra lo que tenga que ocurrir, seremos protegidos. Porque sigue diciendo, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este mundo, en esta tierra, todo el mundo quiere tener un lugar donde cubrirse o reservarse del mal. Por eso se inventaron fortalezas, castillos con fortalezas, rejas en las ventanas, en las puertas, coches blindados. Hasta hace unos años se crearon lo que se llaman las habitaciones del pánico. Y ni que hablar de los búnkers antiataques atómicos. Son todas cosas creadas por los hombres para salvaguardarse y esconderse de diversos males, desde la contaminación radioactiva hasta los violadores, asesinos que quieran entrar en tu casa, tantas cosas. Pero hay algo que solamente nos puede librar del mal que proviene del enemigo, que es el Señor, que dice, Él mismo nos ocultará en lo reservado de su morada. Habla de que Él nos guarda y nos protege. Cuando Dios llamó a Moisés al monte, varias veces Moisés estuvo en el monte cara a cara con Dios. Pero cuando Dios lo llamaba al monte y la presencia de Dios bajaba, Dios había sido muy explícito diciendo que nadie se acerque al monte, sea hombre o sea animal, porque será asaeteado. O sea que cuando la gloria de Dios baja, no hay ser vivo que pueda soportar eso. Pero en una oportunidad Moisés, que quiso, fue escondido sobre la peña. Había una hendidura entre la roca y allí fue escondido Moisés para poder soportar todo eso. Toda esa gloria. De la misma manera, hay una hendidura en la roca eterna que es Jesucristo. Ese costado abierto del que manó agua y sangre. Ahí en esa hendidura es donde estamos escondidos todos los que creemos en Jesucristo y que fuimos limpiados por su sangre. Ahí en ese lugar. Ahí en ese sitio es donde estamos escondidos. Estamos escondidos de nuestro enemigo el diablo. Estamos escondidos de toda maldición. Estamos escondidos de toda persecución. Estamos escondidos de toda obra de las tinieblas. Pero por sobre todas las cosas, por estar ahí, estaremos libres de los juicios que han de venir sobre la tierra. Estaremos libres por la obra de Dios. Qué importante es entender. Por eso dije que este salmo es un salmo que habla de la vivencia personal, pero que proféticamente también nos muestra cosas que vivimos hoy cada uno de nosotros, tú y yo, pero que viviremos en los tiempos finales. El estar en nuestro escondedero, en la morada, en lo reservado de su morada, porque Jesucristo dijo, me iré a prepararles morada. Allí
en esa morada eterna reservada para todos aquellos que creemos en Él. Radio Solidaria, una radio comprometida. Jesús, tú eres Señor, y hoy aquí te rindo honor, y no hay razón por qué no hacerlo, pues te levantas, si te levantas, y puedo morar bajo tu sombra. No temeré al cazador, porque su lazo se destruyó. No temeré al cazador, porque su lazo se destruyó. Mandará cerca de mí, mandará cerca de ti, que te guarden en los caminos. Sus manos ellos te lleven, para que ninguna piedra te haga caer, o me haga caer a mí.
pues con sus plumas estaré cubierto. Oh Señor, oh Altísimo, oh Y continúa el rey David en el versículo 6 del Salmo 27, continúa diciendo: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cómo el rey David aquí estaba hablando de lo que Dios iba a hacer con él? Levantaría su cabeza sobre sus enemigos que lo rodeaban. No nos olvidemos que hablaba de escondedero, de esconderse. El que se esconde, lo primero que esconde es el cuerpo, pero también su cabeza. No se deja ver, esconde su cabeza. Pero cuando Dios obra, en el momento que obra, Él es el que levanta nuestra cabeza. En otro pasaje bíblico dice: Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso es lo que Dios hace. Una cosa es cuando uno por su orgullo levanta su cabeza, vive erguido, orgulloso. Y otra cosa es cuando uno se esconde. Y en el escondedero de Dios, Él es el que levanta nuestras cabezas por sobre nuestros enemigos que nos rodean. Sí, los enemigos, delante de todos, Él exalta. Es lo que pasó con Mardoqueo. Quisieron hacer una confabulación contra él. Amán confabuló y logró influir hasta el mismo rey para matarlo. Pero después de orar y de ayunar, lo que encontraron es que Dios sacó a luz todo eso. Y Amán fue el que murió en la horca que había preparado para David. Y Mardoqueo fue exaltado. Lo mismo que pasó con Daniel. También lo han exaltado. Por eso, cuando nos toca pasar por esas situaciones, no importa si somos humillados, porque Dios exalta al humilde. Y dice: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El que se está en guerra, el que se siente atacado, el que se siente en esa situación, difícilmente pueda cantar. Pero una vez terminada, y cuando vemos la victoria, a pesar del cansancio, del agobio y a pesar de alguna herida que podamos tener, sacrificaremos en su tabernáculo, en su presencia, sacrificios de júbilo
Y entonces cantaremos alabanzas a nuestro Dios que vive y reina.